Buenas tardes. Bueno, nuestro proyecto es un diseño de un sistema de ventilación para un aula escolar en el Colegio Campestre Nuevo Horizonte del municipio de Fusagasugá. Nuestro grupo está conformado por Miguel Ángel González, Eiber Damir Cardona, David Felipe García, Joan Sebastián Martín y quien les está hablando, Samuel Medina. Bueno, este proyecto nace debido a las altas temperaturas y la poca circulación de aire presentes en muchas aulas escolares, lo que genera acumulación de calor y disminuye el confort, digamos, térmico dentro de los espacios académicos. Como consecuencia, los estudiantes y los docentes presentan como incomodidad, fatiga, dificultades de concentración, esto durante sus jornadas de clase. Pues nosotros, digamos, este proyecto, pues lo que buscamos es desarrollar una solución técnica mediante la implementación de un sistema, pues que sea de ventilación forzada, pues que nos permita mejorar la renovación y la extracción del aire interior. Para ello aplicamos lo que son principios de mecánica de fluidos y transferencia de calor. Analizamos variables como el caudal, la velocidad, la distribución homogénea del aire y pues obviamente todo lo que sea dentro del recinto. Bueno, digamos, nuestro objetivo general y lo que nos contextualiza es que el objetivo es diseñar un sistema de ventilación, como ya lo hemos nombrado, pues eficiente, que reduzca la acumulación de aire caliente y optimice las condiciones térmicas dentro de aulas escolares en Fusagasugá. Para lograrlo, se realizó un análisis en las condiciones climáticas y estructurales de las aulas, teniendo en cuenta factores como la ocupación, la renovación, las pérdidas del sistema. A partir de estos cálculos se seleccionaron ventiladores y extractores adecuados, lo que pues, va a garantizar como una correcta circulación del aire y mejorar la calidad ambiental dentro de los espacios educativos. Y ya con este proyecto buscamos demostrar cómo la ingeniería puede aportar soluciones funcionales y eficientes y sostenibles para mejorar el bienestar y el rendimiento académico dentro de las instituciones educativas. Bueno, buenas tardes. En la parte del marco teórico, para el desarrollo del proyecto fue necesario aplicar diferentes principios de mecánica de fluidos y ventilación mecánica, los cuales permitieron diseñar un sistema capaz de garantizar una renovación continua del aire dentro del aula. Entre los conceptos más importantes se encuentra aquí la ventilación mecánica. En la ventilación mecánica del caudal volumétrico, las renovaciones de aire por hora, la presión dinámica y las pérdidas de carga dentro del sistema de ductos. Em, Acá, como se puede mirar en la imagen, está el ducto principal, las derivaciones y todos estos conceptos fueron aplicados directamente al diseño del sistema HVAC mostrado en el modelo tridimensional. Por este lado, la ventilación mecánica. En este caso se trabajó mediante la extracción forzada utilizando ventiladores axiales, los cuales generan presión negativa para inducir el movimiento del flujo del aire. Por el lado de aquí, el ventilador, esto permite evacuar el aire caliente acumulado en la parte superior del recinto y mantener la circulación constante dentro del aula. Bueno, por el lado del caudal volumétrico, tenemos la siguiente ecuación de Q igual a 10 por 144 sobre 3600. Esto sería el caudal volumétrico que representa la cantidad de aire que circula por el sistema, por unidad del sistema de tiempo. Entonces, a partir del volumen del aula y las 10 renovaciones requeridas, se obtuvo un caudal aproximadamente de 0,40 metros cúbicos por segundo. Y bueno, por este lado del ACH, las renovaciones de aire por hora, como bien indica el ACH, nos dice cuántas veces se reemplaza completamente el aire dentro del recinto. En este proyecto se trabajó con 10 renovaciones por hora, siguiendo criterios de ventilación para espacios académicos. Por el lado de la presión dinámica, tenemos aquí PD igual a 1 medio por PV elevado a la 2. La presión dinámica representa la energía asociada al movimiento del flujo. Los valores obtenidos mostraron condiciones de baja resistencia hidráulica, que fueron compatibles con los ventiladores axiales.
Por el lado de las pérdidas de carga, tenemos los codos, ¿sí? Aquí en la simulación se ven los codos, se ven las T's aquí en el centro y tenemos las derivaciones. Dentro del sistema se generan pérdidas de presión debido a la fricción y accesorios como los codos, las T's y las reducciones. Por esta razón fue necesario analizar las pérdidas de carga para verificar que los extractores pudieran mantener el caudal requerido. Y bueno, para cerrar esta parte, a partir de todos estos conceptos fue posible desarrollar un sistema técnicamente coherente aplicando los principios reales de la mecánica de fluidos y la ventilación HVAC a una problemática de confort térmico en las aulas académicas. Bueno, buenas tardes. En base a lo que se planteaba y se daban las condiciones sobre referencias del marco teórico en investigación de las cualidades y características de nuestro proyecto, se plantea o se aplica una metodología basada en el enfoque aplicado en el sistema de aire forzado para una aula en específica del colegio en Fusagasugá. Las condiciones que se presentaban bajo nuestro proyecto era climas altos, condiciones de humedad, condiciones de aula un poco extensas y cantidad de estudiantes en abundancia. Entonces esto nos implicaba buscar o satisfacer la necesidad con un ventilador o un extractor que nos diera la capacidad asertiva de controlar el flujo y manejar un confort térmico. También se visualizaron características dentro del aula como sus ductos, estrategias de control dimensional, de espacios, uso de materiales, el cual pues nos brindaba la mayor eficiencia para este proceso. También se evaluaron con conocimientos respecto a principios de mecánica de fluidos, transferencia de calor y demás temas aplicados en el corte. Las herramientas que primordialmente usamos para la simulación y adecuación de nuestro sistema de ventilación fue SolidWorks, el cual nos evidenciaba un síntoma real respecto al clima y el comportamiento del flujo del aire. También pues se aplicaron herramientas como principios de mecánica, normativas respecto a las tablas de SMAGNA y ASRAE, el cual pues nos daban condiciones de calidad de aire, condiciones respecto a los elementos que usamos en este proyecto. También hubieron procesos para calcular ecuaciones como la de continuidad, presión dinámica y pérdidas por fricción en el sistema o en el ducto que implementamos para el aula. También pues el sistema de HVAC que se utilizó fue de manera vertical, el cual pues era eficiente a la hora de extraer los climas de alta concentración. Y pues como último, los modelos más técnicos y utilizados para la extracción nos determinaba que pues eran estos y fue el que se aplicó. Bueno, continuando con la parte de resultados y análisis técnico, tenemos como principal objetivo que era garantizar una renovación de energía del aire en 10 renovaciones por hora. Esto aquí hace referencia a que la totalidad del volumen del recinto se renueva prácticamente cada 6 minutos. Para que esto pudiera ser logrado, se realizó
previamente un cálculo de caudal, en el cual se obtiene que el caudal requerido que se debe mover dentro del aula es aproximadamente 1.400 metros cúbicos por hora. Y para lograr mover esta cantidad de volumen dentro del recinto, llegamos a la conclusión que era necesario utilizar extractores que tuvieran una capacidad de 1050 revoluciones por minuto. Y para que esto no elegimos unos extractores que tuvieran más capacidad, ya que podría generar ruido dentro del aula y no era lo óptimo dentro de las clases. En la parte donde podemos observar la velocidad del aire requerido dentro del aula, que es de 0.80 metros por segundo, hace referencia a la velocidad a la que viaja el aire dentro del aula. Según la norma de RAE, esta es la velocidad óptima de velocidad del aire, ya que si es más baja, el aire dentro del recinto, su flujo sería demasiado lento y no sería perceptible para los estudiantes, por lo que no estaría funcionando correctamente el sistema de ventilación. Y si es más alto que este, pues generaría un flujo turbulento dentro del recinto, lo que generaría incomodidad para los estudiantes. Bueno, en la gráfica que podemos observar en la parte inferior, demuestra cómo la calidad del aire a partir de los estudiantes, que se presenta en colores anaranjados y rojos, significa el calor que está subiendo hacia la superficie y las rejillas superiores. También en las partes de las rejillas laterales se puede observar que el aire fresco ingresa y recorre todo el área volumétrica del salón, para finalmente ser extraído por los extractores superiores y conservar el aire fresco constantemente. A partir de todo esto se llegó a una conclusión que el recinto permanece a una temperatura aproximada de 24 grados centígrados constantemente, lo que es una temperatura ideal para un aula estudiantil. Bueno, en la parte de conclusiones llegamos a que el diseño del sistema de ventilación forzada permitió demostrar que es posible mejorar significativamente las condiciones de confort térmico y calidad del aire en aulas escolares ubicadas en climas cálidos como el municipio de Fusagasugá. También que mediante la aplicación de principios de mecánica de fluidos y criterios establecidos por la norma ASRAE, se logró calcular el caudal de aire requerido, que el caudal de aire requerido es de 0,40 metros cúbicos sobre segundo para un aula con una capacidad de 30 estudiantes, lo que permite 10 renovaciones de aire por hora. En el análisis realizado se evidenció que las pérdidas de presión del sistema son mínimas, ya que este no presenta unos ductos tan extensos y tampoco tiene accesorios complejos, lo que también simplifica demasiado su diseño y también disminuye el consumo energético. La selección de los ventiladores axiales también fue la más óptima, ya que estos producen un gran caudal a baja presión y también disminuyen mucho el consumo energético. El proyecto también demuestra la importancia de aplicar el flujo de continuidad y pérdidas de energía en el diseño de sistemas de ventilación eficiente, adaptados a las necesidades reales de espacios educativos. La implementación de sistemas de ventilación forzada en aulas escolares representa una solución técnica viable, funcional y de bajo costo para mejorar las condiciones ambientales e instituciones educativas. Listo. Entonces, en la parte de la simulación tenemos lo siguiente. Bueno, en esta simulación tridimensional se puede observar el comportamiento aerodinámico del sistema de ventilación diseñado. Por acá, en esta parte, bueno, en esta parte más aquí, por acá. Bueno, aquí las trayectorias representadas muestran el recorrido del flujo de aire desde las entradas laterales hacia las rejillas de extracción conectadas al sistema de ductos. Ujú. También, como puede observarse,
como el ducto principal recolecta el caudal proveniente de todas las derivaciones, esto permite una extracción homogénea dentro del recinto. Ujú. Em, la configuración transversal del flujo favorece la evacuación del aire caliente acumulado en la parte superior del aula. Lo podemos analizar en esta zona. Aquí. Podemos validar esto. Bueno, estos extractores axiales generan la presión negativa necesaria para inducir el movimiento continuo del aire dentro del sistema. En esta parte se puede analizar. Ujú. También en esta zona podemos, bueno, la simulación nos permitió verificar que no se generan zonas muertas significativas y que la distribución del flujo se mantiene relativamente uniforme dentro del área ocupacional. Además del comportamiento observado, es coherente con con los cálculos hidráulicos realizados previamente para el caudal y pérdidas de presión. Eso es exactamente lo que quisimos demostrar con esta simulación. Ya para cerrar, la validación visual mediante el modelo SolidWorks nos permitió comprobar el funcionamiento general del sistema y la viabilidad técnica propuesta. Esto fue todo. Muchas gracias por escucharnos.